lista de asistencia en un formato en el cual ustedes pueden completar esta lista de asistencia, ¿no? Ya saben que este viernes de ciencia va a ser certificado al final de todas las videoconferencias. Bueno, sin nada más que decirles, voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro ponente, el magíster César Navarroni. Adelante, magíster César. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la mujer Canchis, asimismo a la especialista de Ciencia y Tecnología, la magíster Patricia Paredes. Igualmente a ustedes, colegas, quienes asisten a este evento. Espero no defraudarlos. Espero que no me falle también la garganta. Colegas, como dijo la profesora Patricia, este tema de metodología de la investigación es sumamente importante, ya que nosotros como docentes trabajamos con nuestros estudiantes y creo que nosotros debemos iniciar este trabajo al menos desde el nivel secundario. Eh, Nosotros sabemos que el CONCITEC, ¿no? Cada año, por ejemplo, organiza esta Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. En ese tipo de eventos, los estudiantes tienen que presentar y muchos de nosotros muchas veces hemos sido asesores de nuestros estudiantes. Y eso tiene que ver mucho con lo que es la investigación científica. Por otro lado, hemos pasado todos, si no es por una universidad, por un instituto, pero hemos llevado cursos o asignaturas que tienen que ver mucho con la investigación. Hemos llevado con diferentes nombres, otros han llevado investigación 1, investigación 2, tesis 1, tesis 2, seminario de investigación, etcétera, etcétera. Pero a veces, como que uno no está constante con la práctica, nos vamos olvidando. Es necesario refrescar. Tampoco es cosa, digamos, que ustedes no conocen. Todos conocemos como docentes, pero es necesario refrescar. Creo que en este aspecto debemos ya, yo creo, darnos retos para empezar a hacer investigación desde nuestras aulas y también de nuestras instituciones. Es posible hacer investigación y no es difícil, sino que lo que nos falta es llevar a la práctica todo lo que nosotros sabemos y creo que unos a otros nos podemos ayudar y bueno, gracias de repente a las instituciones que me dieron oportunidad de repente un poquito, me refresca bastante sobre este tema que es metodología de la investigación científica. Bueno, para esta fecha solamente se ha denominado metodología de la investigación cuantitativa, entendiéndose que este tema es, como repito, es muy amplio, ¿no? Pero antes vamos a refrescar sobre algunos aspectos. Yo siempre cuando tuve oportunidad de desarrollar estas asignaturas, así llaman en los institutos superiores y también en las universidades, cuando tuve la oportunidad siempre empezaba de un término que todos a diario escuchamos. Por ejemplo, la ciencia, ¿no? Siempre ese es el punto de partida para mí, al menos para entender posteriormente qué cosa es investigación científica. Eh, en los textos, en el mismo diccionario, vamos a encontrar algunos conceptos de la ciencia. Antes de dar una concepción, voy a explicarles brevemente, así como nosotros como personas, para que se nos reconozca como ciudadanos peruanos, mínimamente debemos tener un nombre y un apellido. Lo mismo pasa con las disciplinas científicas. Una disciplina para que se le reconozca como ciencia debe cumplir mínimamente con dos requisitos. Uno de ellos es el objeto de estudio. O sea, toda ciencia debe tener su objeto de estudio. El otro requisito es la metodología o método de estudio. Entonces, para que una disciplina sea considerada como ciencia, mínimamente debe cumplir con esos dos requisitos, tener objeto de estudio y también tener su propia metodología. Ahora sí, decía, ¿no? En los textos, en cualquier bibliografía que encontremos, siempre vamos a leer donde dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos. Eso es lo primero que aparece.
¿no? Pero colegas, yo siempre lo he hecho separándolo en dos, desde dos ópticas para hacer una concepción de la ciencia, porque no podemos hablar de definición de ciencia, porque no existe. Lo que existe es una concepción de la ciencia. La definición solamente se maneja, digamos, en matemática, ¿no? En lógica, ¿no? Pero en los demás disciplinas científicas se habla de concepciones o conceptos. Entonces, la ciencia se debe entender como proceso y como producto. Lo que nosotros encontramos en la bibliografía es mayormente la concepción de la ciencia como producto. Por eso dice, ¿no? Conjunto de conocimientos, es lo primero que aparece, ¿no? Efectivamente, la ciencia como producto es conjunto de conocimientos, pero tiene que ser conocimientos científicos, no pueden ser otro tipo de conocimientos, porque también existe otro tipo de conocimientos. Por ejemplo, hay conocimientos vulgares, ¿no? Hay conocimientos, por ejemplo, hablamos de vulgares cuando, digamos, una abuelita dice, el agua hierve, es un conocimiento, pero lo que no saben explicar es por qué hierve el agua, ¿no? Hay también conocimientos filosóficos que tienen que ver mucho con la filosofía. Hay conocimientos religiosos, también son conocimientos, pero no son conocimientos científicos. Muy bien, entonces, estos conocimientos científicos son racionales, sistematizados, y eso vamos a encontrar en cualquier texto. Además, son ordenados, son objetivos, y son verificables. Pero aquí hay una cosa que debemos tomar muy en cuenta. Los conocimientos científicos también son falibles, porque muchas veces se entiende que los conocimientos son valores absolutos que, digamos, puede perdurar por el tiempo. Y sabemos que no es así, ¿no? La ciencia para este momento es válido, pero con el paso del tiempo, de repente se desecha esos conocimientos científicos y es reemplazado por otros nuevos conocimientos. Entonces, por eso tiene una de esas características que hay que tomar muy en cuenta, que la ciencia es falible, ¿no? O sea, no es una cosa que, digamos, puede perdurar para siempre. Muy bien. Yo siempre les preguntaba a los chicos cuando tenía oportunidad de desarrollar esta área o esta asignatura llamada metodología de la investigación, ¿qué cosas son, pues, en todo caso, conocimientos científicos? ¿No? Y a veces se quedan un poquito callados. Yo lo he hecho de esta forma, espero que les agrade, ¿no? Y probablemente va a faltar algunas cosas que podemos agregar aquí, ¿no? Los conocimientos científicos en realidad son conceptos, ¿no? Está constituido por modelos, por principios, por leyes y por teorías, ¿no? Y aquí faltaría, por ejemplo, agregar, se maneja bastante en matemática, por ejemplo, postulados, axiomas, ¿no? Que también son conocimientos científicos, ¿no? Y además, todos estos conocimientos científicos que lo estamos llamando, son aceptados en la comunidad científica, ¿no? Por ejemplo, conceptos tenemos nosotros ahora trabajamos por áreas y en todas las áreas vamos a encontrar conceptos. Conceptos simplemente son, pues, proposiciones, ¿no? ¿Qué son modelos, por ejemplo? Modelos, yo recuerdo muy bien, los colegas de área de ciencia y tecnología, modelos atómicos, porque son conocimientos científicos. Por ejemplo, se habla de principios, ¿no? Principios hay en todas las áreas. Por ejemplo, hay principios de localización, de coordenadas, por ejemplo, en geografía. En física tenemos el famoso principio de Pascal, ¿no? Entre otros principios. O sea, en todas las áreas del conocimiento está conformado, pues, por conceptos, modelos, principios. Leyes científicas, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en física hay cantidad de leyes, ¿no? Ley de la gravitación universal, leyes de movimiento, famosa ley de Newton, ¿no? Y así podemos encontrar leyes, pero estas son leyes científicas.
Por otro lado, las teorías científicas, ¿no? Un poquito más avanzado, ¿no? Porque las teorías científicas están constituidos también por conceptos, por modelos, por principios, por leyes, ¿no? Eso es, si hablamos de jerarquía de conocimientos, estaríamos hablando ya casi la última fase, las teorías científicas. Por ejemplo, yo recuerdo probablemente los colegas que yo creo que todos hemos pasado por el colegio, nivel secundario, y alguna vez los profesores nos comentaron, ¿no? Y los colegas de este área de ciencias sociales o colegas de ciencia y tecnología conocen bastante esta teoría que les voy a mencionar, ¿no? Por ejemplo, la teoría geocéntrica de Ptolomeo, ¿no? Que prácticamente ha tenido una duración de siglos, ¿no? Ustedes saben que esa teoría decía que el centro del universo era la Tierra, que alrededor de la Tierra giraban los demás planetas. Por eso se denominaba teoría geocéntrica. ¿Quién ha propuesto esto? Ptolomeo, un griego, ¿no? Sin embargo, ya posteriormente, después de varios siglos, el monje Nicolás Copérnico plantea otra teoría que está vigente actualmente, ¿no? La teoría heliocéntrica de Copérnico, ¿no? Que el centro del universo es el Sol, y ¿no? Alrededor de ello giran los demás astros o planetas. Bien, y esto también quiero mencionarles porque este ejemplo siempre ponemos cuando tenemos oportunidad de desarrollar lo que es metodología de investigación científica, ¿no? Porque es un cambio más luego vamos a hablar sobre paradigmas, ¿no? Aquí hay cambio de paradigma, ¿no? Y eso ocurre cuando los conocimientos científicos ya no pueden resolver los problemas actuales, entonces hay que reemplazar con otros conocimientos científicos. Muy bien, ahora vamos a ver ciencia como proceso, ¿no? La ciencia como proceso tiene que ver mucho con lo que es investigación científica, ¿no? O sea, ciencia como proceso quiere decir hacer ciencia, ¿no? En cambio, el otro, ciencia como producto, es el resultado de la investigación científica. Pero la investigación científica, bueno, tiene que valerse de algunos instrumentos, herramientas. A esa herramienta se le llama método científico, que todos hablamos de método científico, ¿no? Además consta de una serie de pasos lógicamente estructurados y relacionados entre sí. Entonces, para hacer investigación científica nos valemos de esta herramienta que se llama método científico. El método científico es una frase que es general empleado para todas las áreas del conocimiento, ¿no? Pero hay también métodos específicos, pero el término general es método científico. En el área de ciencia y tecnología, en área de ciencias sociales, bueno, esta parte de la investigación científica o método científico se está empleando bastante en el nivel secundario y es necesario refrescar. Esto es seguro que ustedes saben perfectamente esta parte, ¿no? Tiene algunos pasos que hay que cumplir para realizar una investigación científica empleando el método científico. El primer paso es observar, ¿no? Observar, como ustedes saben, no es simplemente ver con los ojos, con la vista, ¿no? Sino observar significa ver con todos los sentidos, con lo que tenemos, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Debemos observar, la observación. Después de observar, lo que hace el que hace investigación es plantearnos preguntas de investigación, ¿no? Por ejemplo, en ciencia y tecnología, los chicos plantean preguntas de indagación, ¿no? A partir de la observación. Después de plantearnos o formular el problema de investigación, luego nos planteamos hipótesis. La hipótesis es, como sabemos, es una proposición, pero es una posible respuesta al problema que nos hemos planteado, ¿no? Primer paso, observamos el fenómeno, la realidad. Al observar,
nos planteamos preguntas de investigación, ¿no? Y luego a esa pregunta debemos responder. Y la posible respuesta es la hipótesis. La hipótesis es una proposición. Luego debemos desarrollar la experimentación, ¿no? Que es otro campo que hay que estudiarlas, ¿no? Hacer la experimentación y luego debemos hacer el análisis y contrastar nuestra hipótesis. Si nuestra hipótesis lo que hemos supuesto era así o era otro, ¿no? Y luego se extraen las conclusiones. Y esas conclusiones, ustedes recordarán, colegas, cuando alguna vez hemos hecho nuestra tesis, ¿no? Hemos hecho todo el proceso de investigación científica, con todos los pasos, o todo, nos dan todo un esquema, las universidades o los institutos, ¿no? Un poquito que nos esquematizan, ¿no? Nos dejan salirnos de ahí, pero hay que cumplirlas porque así están dadas las reglas, ¿no? Entonces, después de haber hecho todo ese proceso, llegamos a las conclusiones. ¿Y cuántos son? Digamos, tu tesis tiene 100 páginas, pero las conclusiones a las justas es una página. Son 4, a lo mucho 5 conclusiones. Esos son, pues, colegas, el producto de toda la investigación. Entonces, esas conclusiones pueden ser conceptos, ¿no? Pueden ser modelos, principios, leyes, teorías, dependiendo cómo me he planteado o cómo he formulado mi problema de investigación y cómo he planteado mi hipótesis, ¿no? Y mis objetivos. Entonces, esas conclusiones se convierten en conceptos, modelos, principios, leyes o teorías, dependiendo a qué nivel de investigación he hecho mi tesis, ¿no? Luego surgen otros problemas, ¿no? Del producto y otra vez hay que hacer investigación. Eso es un ciclo que va avanzando, etc. Muy bien, colegas. Ahora no quería dejar de lado la clasificación de la ciencia. Me he valido de este físico y filósofo argentino, estoy seguro que todos ustedes conocen, es famoso aquí en Sudamérica, Mario Bunge. Mario Bunge lo clasifica la ciencia en dos grupos. El primer grupo lo llama ciencias fácticas, el otro grupo lo denomina ciencias formales. Las diferencias es simple, ¿no? Las ciencias fácticas estudian a la realidad objetiva, ¿no? Lo que está en la realidad, el objeto de estudio es la naturaleza, la realidad, ¿no? Que tiene su existencia. Mientras que las ciencias formales no están en la realidad, no existen en la realidad. Su objeto de estudio son las ideas. Y también en cuanto a la metodología, no es lo mismo, ¿no? Cada quien tiene su propia metodología. Lo que he descrito, por ejemplo, la ciencia como proceso, ¿no? Todos los pasos está orientado más a las ciencias fácticas. Y las ciencias fácticas a su vez se dividen en dos grupos, ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales, ahí está la física, la química, la biología, etc. En ciencias sociales ahí está la psicología, ¿no? Sociología, historia, geografía, etc., ¿no? Y así se va clasificando. En las ciencias formales, como que su objeto de estudios son ideas, no son hechos reales, entonces ahí está la matemática, la lógica. A su vez, la matemática, ustedes saben que se divide en aritmética, álgebra, geometría, cálculo, etcétera, etcétera. La lógica igual, tenemos lógica proposicional, lógica inferencial, etcétera, etcétera. Hasta este momento no se sabe exactamente qué cantidades de ciencias existen, pero cada vez va apareciendo más ciencias, ¿no? Que se va ampliando más conocimientos. Bueno, esto es lo que quería presentar en la primera parte, colegas, sobre la ciencia, ¿no?
Ahora vamos a ver paradigma, ¿no? Es un término que ha sido, bueno, en realidad este término paradigma ha sido utilizado por los griegos. Los griegos con esta palabra designaban como modelo, como ejemplo. Pero quien lo ha popularizado este término es el físico y filósofo norteamericano Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, en su libro Las Revoluciones Científicas, publicado en el año 1962, ha hecho popular esta palabra paradigma y tiene que ver mucho con la investigación científica. Entonces, un paradigma no se considera como un principio o teoría o conocimiento originado de la investigación, que servirá de referencia o modelo. Yo creo que en nuestra vida, nosotros, cada quien tenemos nuestra propia paradigma. Todos tenemos nuestra paradigma, ¿no? Por eso alguna vez escuchaba decir, no, hay que romper las paradigmas, ¿no? Probablemente tenemos paradigmas que tenemos bien impregnados en nosotros, que son también creencias, reglas y reglamentos, ¿no? Que lo tenemos bien metido hasta el tuétano y a veces no queremos cambiar, ¿no? Entonces, a veces es necesario hacer cambios, ¿no? Y en la ciencia eso es lo que pasa, ¿no? Como decía al inicio, los conocimientos no siempre van a perdurar para siempre, van a ir cambiando cómo van desarrollando, se van desarrollando las investigaciones. Por eso se habla paradigmas de investigación. Hay dos grandes paradigmas de investigación, ¿no? Algunos consideran un tercer paradigma, otros hasta un cuarto paradigma, pero en la comunidad científica los que más pegan son dos grandes paradigmas. Uno se llama paradigma positivista, denominado también empírico o cuantitativo. La otra paradigma se le denomina interpretativo o también fenomenológico o también paradigma cualitativo. Y un tercer paradigma es el paradigma crítico. Pero más yo voy a abocarme a los dos primeros, ¿no? Porque estos dos han entrado con bastante fuerza, ¿no? En el mundo de la investigación. El primero, que es paradigma positivista, tiene que ver mucho con la filosofía positivista. Esta es la que tiene mayor predominio, colegas, ¿no? Paradigma positivista. Tiene bastante predominio. Luego, naturalmente está entrando con fuerza, también paradigma interpretativo. Para entender mejor estas dos grandes paradigmas, voy a hacer haciendo una comparación. El paradigma interpretativo también se le conoce como paradigma hermenéutico. Bien, para el paradigma positivista, la realidad es observable. Y además de ser observable, es medible. Mientras que el paradigma interpretativo o hermenéutico no es posible hacer mediciones, ¿no? Lo que se hace es interpretaciones. Entonces ahí vamos encontrando algunas diferencias. El paradigma positivista más es para las ciencias duras, ¿no? ¿A qué llamamos ciencias duras? Las ciencias duras se le llama a ciencias de la naturaleza, ¿no? Como por ejemplo la física, la química, la biología, entre otras ciencias. Aquí también está la matemática, la lógica. Mientras que en las ciencias, en paradigma interpretativo, ya también están las ciencias blandas, así se les llama a las ciencias como es la psicología, la sociología, historia, antropología, arqueología, etc. Entonces vamos encontrando algunas diferencias. Por otro lado, hablando desde
de la óptica de la metodología, se utiliza la metodología cuantitativa, ¿no? Por eso es que es medible. Se puede pesar, se puede medir, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, nos va a dar en números. Mientras que el paradigma interpretativo hermenéutico, la metodología que se utiliza es la metodología cualitativa. Por otro lado, la realidad, para el positivista, la realidad es objetivo. Y para el paradigma interpretativo es subjetivo, ¿no? Más luego vamos a aclarar por qué es objetivo y por qué es subjetivo. Bien, aquí el investigador es independiente. En el paradigma positivista, el investigador no se mete ahí dentro de la investigación, o sea, no es parte de la investigación. El investigador simplemente observa de afuera el objeto de estudio y registra los datos, como dijimos, datos cuantitativos. Mientras que en el paradigma interpretativo, el investigador es dependiente. ¿Por qué? Porque el investigador es parte de la investigación, ¿no? El investigador es objeto de la investigación. Por eso se dice que es dependiente, ¿no? O sea, está dentro de parte o dentro de la investigación. Mientras que el paradigma positivista es independiente porque el investigador simplemente observa desde afuera. Bien, los conocimientos científicos que se logren en paradigma positivista es universal, es generalizable, ¿no? Por eso todos los conocimientos que manejamos nosotros son producto de este paradigma positivista, ¿no? Particularmente lo que son ciencias naturales, ¿no? Porque es universal, ¿no? Se ha generalizado. Mientras que en el paradigma interpretativo es particular. Las investigaciones que se hacen con este paradigma solamente es local. Es solamente válido para un determinado contexto y no se puede generalizar para todos. La investigación que yo haga en el Cusco no puede validar para todo el mundo. Mientras que en el paradigma positivista sí puede ser válido a nivel mundial. Por eso se llama universal. Aquí las ciencias que entran perfectamente, como ya dije, es las ciencias de la naturaleza, como es la física, química, biología, etcétera, etcétera. En cambio, en paradigma interpretativo están las ciencias de la cultura y la misma existencia de la sociedad. Bien, los conocimientos que se logren obtener en este paradigma positivista son absolutas. Claro que ese absolutismo es, como dije anteriormente, es momentáneo, por el momento, pero después puede cambiar. En cambio, en el paradigma interpretativo, los conocimientos son relativos, como ya hemos explicado. Entonces, colegas, estos dos paradigmas es muy importante. O sea, nosotros como investigadores, si es que lo hacemos, tenemos que ubicarnos en una de esas dos posiciones para hacer nuestra investigación y eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Eso es una forma de ver, ¿no? La realidad, como yo observo, ¿no? Entonces, si uno tiene la postura de positivista, entonces hará esas cosas, ¿no? Creo que en la mayoría, quienes hemos estudiado en los institutos y en las universidades, hemos hecho la mayoría en esta posición de paradigma positivista. Pero yo recuerdo que en los institutos pedagógicos ya hace años trataron de entrar de la otra paradigma interpretativo o hermenéutico, ¿no?
pero no se ha logrado de repente a satisfacción cómo se debe lograr, ¿no? Porque empiezan con este enfoque o con este paradigma interpretativo, pero al final terminan siendo positivistas, ¿no? Entonces, yo creo que trabajando, haciendo investigación, podemos ir mejorando, colegas, porque este es el campo muy amplio. Este tercer paradigma crítico que no está, de repente, no ha entrado con fuerza, pero muchos autores lo consideran como un tercer paradigma, ¿no? Este paradigma crítico tiene que ver mucho con lo que es la emancipación de la sociedad, ¿no? Generalmente surge a raíz de la opresión por parte del gobierno o por parte de los empresarios, qué sé yo, ¿no? Surge así. Por eso es que ya, me olvidaba aquí, me olvidaba, en el paradigma positivista, las operaciones que se hacen, las operaciones lógico-matemáticas, ¿no? Y en cambio interpretativo, las operaciones son lógica semánticas. ¿Por qué? Porque no se maneja números, no se mide, ¿no? Sino que se hace interpretaciones. Y en positivista lo que existen son relaciones causales. En cambio, en paradigma interpretativo existen relaciones sistemáticas. Muy bien, ahora sí entramos a lo que es este paradigma crítico. Bueno, así como aparece este paradigma crítico, no produce teoría. En otras palabras, no produce conocimiento. La intención de este paradigma es la emancipación de los oprimidos. Eh, como los conocimientos no son científicos, entonces lo que pretende es transformar la estructura de las relaciones sociales. Pero en este campo de la transformación de las estructuras o de la estructura de las relaciones sociales, si nosotros no empezamos con la investigación, entonces podría generar teorías científicas, ¿no? Por eso el enfoque es la praxis dialéctica, o sea, en la praxis no tienen que en este enfoque emancipar, liberar a los oprimidos. Pero si hacemos investigación, naturalmente sí podría generar conocimientos, pero si simplemente se evoca a hacer una emancipación, entonces no va a generar teorías ni conocimientos científicos. Y aquí tiene que ver mucho la ideología y además es subjetivo porque solamente es muy parecido en ese aspecto a lo que es paradigma interpretativo. Entonces, colegas, espero algo haber aclarado sobre estas, al menos las dos primeras grandes paradigmas como es positivista e interpretativo, ¿no? Porque eso sí están vigentes, hay investigaciones que se realizan. Ahora, por ejemplo, probablemente mi persona está más inclinado al paradigma positivista, no porque soy del área de ciencia, tecnología, matemáticas, sino que en el mundo, o en el universo, la que predomina en este momento es este paradigma positivista, ¿no? Es justamente porque es universal, generalizable. En cambio, paradigma interpretativo es muy bueno, pero como que no es generalizable, entonces solamente las investigaciones quedan ahí, es local, solamente es válido para un determinado contexto. Por eso es que no trasciende más allá. Si ustedes revisan las revistas científicas, por ejemplo, casi no encuentras investigaciones con este paradigma interpretativo. Pero sí, la mayoría, por no decir todos, está con este paradigma positivista. Bien, ahora sí vamos a entrar lo que es investigación cuantitativa. Entonces, en base a esos dos grandes paradigmas que hemos visto, naturalmente, tomando en cuenta la metodología, hay pues investigación cuantitativa e investigación cualitativa, ¿no?
Pero eso no quiere decir que se contraponen. Muchas veces se prestan unos a otros, entonces se convierte también en una investigación mixta y otros llaman también enfoque de la investigación, ¿no? Entonces vamos a ver ahora algunos aspectos de la investigación cuantitativa. Vamos a ver tipos de investigación. Por ejemplo, la mayoría de las universidades, incluidos los institutos, manejan un esquema aprobado por resolución, ¿no? Y la diferencia es mínima. Casi el esquema es el mismo con algunas diferencias, ¿no? Pero hay una parte en algunos está en el capítulo 3, algunos en capítulo 4, donde aparece metodología de la investigación. En la metodología de la investigación, lo primero que registramos es tipo de investigación. Entonces yo debo saber mi investigación a qué tipo pertenece, ¿no? Va a depender de la formulación del problema, va a depender de mis objetivos, mis hipótesis. Y en función a eso yo voy a asignar qué tipo de investigación voy a hacer, ¿no? Entonces, en la mayoría de los textos vamos a encontrar una clasificación según su propósito, considerando el tiempo y también considerando alcance. Considerando el propósito o la finalidad de la investigación, hay dos tipos de investigación. Uno se llama investigación básica o pura, o también llamada fundamental. La otra investigación se llama investigación aplicada o tecnológica. A la primera otros autores llaman investigación sustantiva y a la segunda denominan investigación tecnológica, que en el fondo es casi lo mismo, con algunas diferencias. Por ejemplo, yo cuando estuve trabajando en un instituto y cuando los chicos presentaban su tesis, decían, profesor, yo solamente voy a hacer una investigación básica nomás. Cuando le preguntas, ¿qué me está queriendo decir cuando quieres hacer una investigación básica? Me decía, quiero hacer lo más elemental que pueda, ¿no? Pero en el fondo la investigación básica no se refiere a eso, que sea elemental. La investigación básica, o llamada también pura o fundamental, se refiere de que el propósito de la investigación o la finalidad de la investigación es generar conocimientos teóricos, o sea, conocimientos científicos. A eso se refiere investigación básica. No se refiere a lo que sea elemental, sino que sean teorías científicas o conocimientos científicos. O sea, con esa investigación yo debo generar, crear conocimientos científicos, ¿no? Más luego ya hemos dicho cuáles son esos conocimientos científicos. Pueden ser conceptos, pueden ser modelos, leyes, principios, teorías, etcétera, ¿no? Entonces, no es tanto como el chico alguna vez, el estudiante me manifestaba que era elemental, no. Se refiere a la teoría, o sea, cuando decimos mi investigación es básica, estamos queriendo decir que yo voy a generar, yo voy a crear conocimientos científicos. Mientras que la investigación aplicada, como su nombre dice, este tipo de investigación tenemos que aplicar los conocimientos científicos para cambiar algún aspecto, alguna realidad del contexto. Y nosotros, yo creo que cuando éramos estudiantes y cuando teníamos que graduarnos con una tesis, lo que hemos hecho, algunos compañeros hemos hecho una investigación aplicada. Nosotros aplicamos conocimientos científicos, por ejemplo, para mejorar comprensión lectora, ¿no? O para mejorar, digamos, algunos conocimientos de algún área, ¿no? Entonces, nosotros según la finalidad o el propósito, el tipo de investigación que hemos hecho es
investigación aplicada. ¿Por qué? Porque hemos aplicado los conocimientos científicos para mejorar algún aspecto, ¿no? Bien, otro tipología es considerando el tiempo. Se llama investigaciones sincrónicas y la otra investigación se llama investigación diacrónica o diacrónicas. Sincrónicas quiere decir que voy a hacer mi investigación en corto tiempo. Y diacrónicas lo contrario, voy a hacer en largo tiempo, me va a emplear bastante tiempo, 2 años, 3 años, no sé. En cambio, sincrónicas voy a hacer en corto tiempo. Eso es en función al tiempo. Y una tercera tipología es el alcance, o sea, el nivel de alcance. Pero este nivel de alcance, muchos autores lo denominan como nivel de investigación, ¿ya? O sea, ¿qué profundidad debe tener mi investigación? Yo lo he tomado esto como alcance porque muchas universidades están tomando la obra de Roberto Hernández Sampieri, ¿no? Muchas universidades están tomando como texto para poder realizar investigación. Entonces, en ese texto no dice nivel de investigación, sino dice alcance de investigación dentro de la tipología. Entonces, eh, sin embargo, otros autores llaman pues niveles de investigación. Entonces, ¿cuáles son esos niveles o alcances de investigación? El primer alcance o nivel vendría a ser exploratorio. Una investigación exploratoria prácticamente es aquello que no se ha hecho investigación, ¿no? O sea, esta investigación sería el punto de partida para otras investigaciones. En otras palabras, el campo donde se quiere investigar está virgen. Todavía nadie ha hecho ninguna investigación, ¿no? Luego viene la investigación descriptiva o alcance descriptivo. Eso sería el que le sigue al nivel exploratorio. Como su nombre dice, descriptivo, aquí lo que se pretende es describir el objeto de estudio. Luego viene un tercer nivel o el tercer alcance, llamado investigaciones correlacionales, ¿no? Las investigaciones correlacionales consiste en relacionar dos o más variables. Ya, me olvidaba, en investigaciones descriptivas, la investigación se hace con una sola variable, ¿no? En cambio, las correlacionales, dos o más variables. Luego, un cuarto alcance o nivel, también dicen otros autores, sería investigación explicativa y también llamado causal. Este tipo de investigación sería, si hablamos de niveles, el nivel más alto. O sea, que no hay otro nivel después del nivel explicativo, ¿no? Entonces, esto es una secuencia. Primero, exploratorio, así como, digamos, en educación tenemos nivel inicial, primaria, secundaria, superior. Algo así hay que entender. Primero es exploratorio, luego descriptivo, luego investigaciones correlacionales y finalmente investigaciones explicativas o causales. Eso sería más o menos para poder entrar en esta tipología de la investigación. Hay otros tipos también. Por ejemplo, aquí solamente más estamos abarcando lo que se trabaja en investigación cuantitativa, porque hay otros tipos ya también en investigación cualitativa, que el tiempo naturalmente no nos va a permitir. Ahora vamos a ver diseños de investigación y eso también va junto con la metodología de investigación o tipo de investigación. Entonces, diseños de investigación, colegas, es muy importante, ¿no?
Generalmente se representa en forma de diagramas o de esquemas para presentar cómo va a ser el diseño de mi investigación. Para ello, hay dos tipos de diseños. Creo que en ese aspecto los autores están de acuerdo, ¿no? Hay dos tipos de diseños de investigación. Diseños experimentales y diseños no experimentales. Los diseños experimentales a su vez se dividen en tres niveles: preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales puros. De esta forma. El esquema de un diseño experimental, ¿no? Tenemos la variable independiente X y la variable dependiente Y, ¿no? Entonces, en un experimento, lo que hacemos nosotros es manipular la variable dependiente, ¿no? En una investigación experimental. Lo que manipulamos es la variable independiente, o sea, la variable X, para que tenga qué efectos va a tener en la variable dependiente, cuando se trata de un diseño experimental. Entonces, hay tres tipos, o sea, en realidad son niveles, ¿no? O sea, el primero es preexperimental, luego cuasi experimental y luego propiamente dicha, ¿no? Experimentales, ¿no? Nosotros como que trabajamos con personas, con seres humanos, podemos emplear las dos primeras, la preexperimental, la cuasi experimental. Esas dos podemos emplear cuando hagamos investigaciones con nuestros, con personas. Ahí está, preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros, ¿no? Esos son niveles, digamos, ¿no? De diseño. En preexperimentos, generalmente, aquí el grado de control de las variables es mínimo. No hay mucho control de las variables, ¿no? Generalmente aquí se hace una sola medición, ¿no? Aquí esquemáticamente se representa, por ejemplo, G significa grupo de estudio, ¿no? Se aplica, se manipula la variable X, o sea, se refiere X, luego hacemos O es la observación, o sea, la medición en otras palabras, ¿no? O sea, este esquema representa, tenemos un solo grupo, aplicamos, manipulamos, ¿no? La variable independiente, y después de manipular la variable independiente, hacemos la medición. O significa observación, o sea, la medición. Eso es, por ejemplo, en cuanto a los preexperimentos. Otra forma, en preexperimentos también con un solo grupo. Entonces, a ese grupo primero se hace la observación, o sea, lo que generalmente llamamos pretest. Luego manipulamos la variable independiente para ver qué efectos va a tener la variable dependiente y luego hacemos la observación. Eso también viene a ser un diseño experimental llamado preexperimento, ¿no? A ver, aquí en la pantalla lo que aparece es, ¿no? Un grupo, luego se aplica, se manipula la variable independiente, luego se aplica la prueba, o sea, post-test llamaríamos en este caso, pero no se ha aplicado pre-test, no existe pre-test, pero hay otro que se hace pre y post-test. Tenemos el grupo de estudio, al inicio aplicamos cómo están, digamos, quiero saber sobre comprensión lectora, por ejemplo. Entonces, antes de manipular la variable independiente, aplico una prueba llamado pre-test. Luego voy a mejorar, ¿no? Aplicando algunas estrategias a la comprensión lectora de mis estudiantes. Y eso estoy manipulando la variable independiente, ¿no? O sea, las estrategias, etc. Y después de un determinado tiempo voy a aplicar otra prueba, llamamos post-test, ¿no? Entonces, puede darse esos casos en caso del diseño de investigación pre-experimentos. En cambio,
eh, ya, aquí está lo que estaba explicando, ¿no? Pre-prueba, post-prueba con un solo grupo. Yo creo que cuando nosotros estudiamos o cuando teníamos que graduarnos con una tesis, muchas veces hemos hecho este tipo de investigación. O sea, teníamos un grupo de estudio, aplicamos una prueba llamado pretest y luego manipulamos la variable independiente. En este caso vendría a ser estrategias de aprendizaje, etcétera. Después de un determinado tiempo, aplico otra prueba llamado post-test. Y al final lo que hacemos es comparar esos dos resultados para ver si ha tenido efecto o no mis estrategias que he empleado. Y era excelente este trabajo. Bien, las cuasi experimentales también ya se manipulan más las variables, ya se tiene un poquito más cuidado, ¿no? Pero la que se manipula o la que se interviene es la variable independiente, ahí no cambia, ¿no? Siempre se va a manipular. Aquí en cuasi experimentos hay una variedad de diseños, ¿no? Hay una variedad de diseños, pero más o menos yo estoy pensando en función a lo que nosotros trabajamos. Por ejemplo, con post prueba únicamente el grupo control. Entonces, aquí la diferencia entre pre-experimento y cuasi experimento es el número de grupos. En pre-experimento solamente tenemos un solo grupo y eso se llama grupo de intervención o grupo de investigación. En cuasi experimentos tenemos sí o sí dos grupos y podemos tener más grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 10 grupos, los grupos que quieran. Pero si nosotros quisiéramos, ya viendo el sector educación, teníamos que trabajar mínimamente con 2 grupos en este diseño. O sea, uno se va a llamar grupo, eh, grupo control y el otro se va a llamar grupo de intervención. Por ejemplo, aquí en la última parte, si ustedes observan, tengo 2 grupos. La primera es el grupo de estudio, o donde yo estoy haciendo la intervención. O sub 1 es observación 1. X es la intervención, o sea, estoy manipulando la variable independiente. Y O sub 2 viene a ser observación 2. Más abajo aparece este otro grupo. A eso llamamos grupo control. Y lo mismo aparece observación 1, observación 2, pero aquí no aparece X. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. El grupo de estudio o grupo de intervención, eso es lo que yo voy a manipular. Solamente en ese grupo yo voy a manipular la variable X. En cambio, en el segundo grupo no se manipula absolutamente nada, ¿no? Si hablamos de estudiantes, digamos, voy a hablar, digamos, tengo quinto A, quinto B, por decirte un ejemplo. En quinto A yo aplico una estrategia, digamos, en matemática para que aprendan geometría, por decirte, ¿no? ¿No? Entonces, a los 2 grupos yo voy a aplicar una prueba de entrada, llamaremos allá, pero en investigación llamamos pretest, a los 2 grupos. Después de aplicar la prueba a los 2 grupos, a uno de los grupos, como estoy llamando quinto A, voy a aplicar una estrategia que para mí va a mejorar sus aprendizajes, sus logros de aprendizaje. Después de un determinado tiempo voy a aplicar, ¿no? Otra prueba llamado post-test a los 2 grupos, porque al segundo grupo que era quinto B no se manipula absolutamente nada. Entonces, al término, después de haber aplicado las pruebas, se hacen las comparaciones, ¿no? Se hacen las varias comparaciones. Aquí, por ejemplo, se compara esta observación, o sea, pretest de los 2 grupos, aquí también pretest de los 2 grupos, ¿no? Y a su vez pretest con posttest
de ambos. O sea, aquí se van a hacerse varias comparaciones, pero estas comparaciones, bueno, no se hace así simplemente. Para eso se utiliza, pues, la estadística. Nos vamos a valer de la estadística para poder, validar este diseño. Porque previamente yo debo tener planteado formulado mis, ¿no? Cuasi experimento, podemos utilizar cualquiera de los dos experimentos en nuestras investigaciones. Naturalmente, el más sencillo es pre-experimento porque solamente voy a trabajar con un solo grupo, ¿no? En cambio, en cuasi experimentos, mínimo es trabajar con dos grupos. Necesariamente uno de ellos tiene que ser grupo control, ¿no? Para hacer las comparaciones. Esa es la diferencia. Y sí o sí, también tiene que haber pre y post prueba, ¿no? Muy bien, en cuanto a experimentos puros es más para laboratorio, no voy a abordar mucho. Igual el control, la manipulación de las variables independiente es más fuerte aquí y naturalmente el control de las variables intervinientes también es fuerte aquí. No se tiene que controlar bastante. Bien, ahora en cuanto a, lo, a los diseños no experimentales, tenemos dos tipos, investigaciones transversales y investigaciones longitudinales. Los diseños transversales es cuando se hace la medición en un solo momento, ¿ya? En un solo momento. ¿Qué tipo de investigaciones se puede hacer aquí? ¿Qué tipos en transversales? Se puede hacer en investigaciones exploratorios, descriptivos, correlacionales y causales, ¿no? Los tipos que hemos mencionado hace un rato, ¿no? Entonces, las transversales, repito, se hace en un solo momento las mediciones. Por ejemplo, en correlaciones que está de moda en muchos, particularmente en pregrado, incluso hasta en posgrado, simplemente las mediciones se hacen en un solo momento de las dos variables y luego se relaciona y luego se interpreta, bueno, ahí termina todo, ¿no? Igual en descriptivos, se hace una sola medición en un solo momento. Entonces son experimentos o diseños no experimentales llamados transversales, cuando se hace en un solo momento. En cambio, los diseños longitudinales se hace cuando se hace más de una medición. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos el diseño uh, cuasi experimental, por ejemplo, ahí tenemos dos mediciones. Entonces, si yo estoy haciendo dos mediciones en dos momentos, entonces ya no sería transversal, sino sería longitudinal, ¿no? Muy bien. En diseños longitudinales hay pues una variedad igual, hay cantidad de diseños, ¿no? En diseños es muy amplio, aquí podemos hablar toda una mañana, pero yo creo que los más elemental que debemos conocer, creo que les estamos dando, colegas. Bien. A ver. Bien, ahora vamos a ver el planteamiento del problema. Como de inicio, es el punto de partida en toda investigación. Cuando nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, por ejemplo, en el área de ciencia y tecnología, el punto de partida sigue siendo planteamiento del problema a partir de una observación. Debe cumplir algunos requisitos el planteamiento del problema, ¿no? Muchos investigadores manifiestan que si la formulación del problema está bien hecho, entonces se dice que está resuelto el 50% de nuestra investigación. Para que un problema esté bien formulado, debe tener
dos o más variables. Necesariamente en la formulación de un problema tiene que estar las variables, sí o sí. ¿Ya? Eso es uno de los requisitos para formular un problema de investigación. Y se recomienda plantear en forma de pregunta. Y esta pregunta debe ser claro y preciso. Y que esta formulación del problema permita realizar una prueba empírica, o sea, para que se contraste, ¿no? Posteriormente, cuando se haga la experimentación. Bien, hay en la formulación del problema, generalmente cuando planteamos el problema o cuando formulamos el problema, se hace una pregunta y esa pregunta tiene que estar claro y que no surja una respuesta a esa pregunta. Dentro del planteamiento del problema también está los objetivos de la investigación. Generalmente, los objetivos nos ayudan a dónde queremos llegar con esta investigación, qué es lo que buscamos. Y en todas las investigaciones se plantea objetivo general y objetivos específicos. Alguna vez me preguntaron cuántos objetivos específicos debe tener en una investigación, ¿no? Y si tiene un objetivo general, entonces mínimo debe tener 2 objetivos específicos, pero a veces hay 3, 4, 5, dependiendo. Lo mismo en la formulación del problema. En la formulación del problema hay un problema central, un problema general, y luego se plantean los problemas específicos. Y un problema general genera un objetivo general también. Y los problemas específicos generan también objetivos específicos. Vamos a ver las hipótesis. Bueno, como dije anteriormente, las hipótesis son explicaciones tentativas, ¿no? O sea, son respuestas probables a la pregunta de investigación. Las hipótesis son proposiciones y toda proposición, como sabemos, no tiene la característica de ser verdadera o falsa. Entonces, cuando nosotros hagamos la contrastación de nuestra hipótesis después de desarrollar el estudio de campo, lo que vamos a hacer es verificar si mi proposición, ¿no? Lo que he planteado es afirmativo, ¿no? ¿Es verdadero o falso? ¿No? Eso es lo que vamos a demostrar. Bien, por otro lado, igual aquí hay tipos de hipótesis, ¿no? Para simplificar el asunto, vamos a ver hipótesis en cuanto a un estudio exploratorio no tiene hipótesis, ¿ya? Y eso cuando alguna vez alguien haga un estudio exploratorio no lleva hipótesis, ¿no? Simplemente lleva objetivos. En un estudio descriptivo puede o no llevar hipótesis, ¿no? Puede o no llevar hipótesis. Solo se formula hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato, ¿no? En cambio, en una investigación correlacional, sí o sí tiene su hipótesis, tiene que tener su hipótesis. En una investigación aplicativa, lo mismo, sí o sí tiene que tener sus hipótesis. Bien, ahora vamos a ver las variables. Bien, las variables van a estar presentes desde el inicio. En la formulación del problema están las variables. En las hipótesis están las variables. Bueno, hay formas de clasificar también las variables cuantitativas y las variables cualitativas, ¿no? Las variables cuantitativas a su vez se clasifican en variables discretas y variables continuas. Las cuantitativas, como su nombre dice, se cuantifica, son números. Pueden ser discretas o pueden ser continuas. Discretas, para entender, son números enteros. Por ejemplo, a ver, cuando hablamos de número de estudiantes, ¿no? En
número de estudiantes, diremos, pues tengo variables discretas, son números enteros, ¿no? En cambio, me dice cuánto es la estatura de un estudiante. La estatura de un estudiante es 1,56 metros. Ah, ya. Entonces, ahí aparecen números decimales, entonces decimos que son variables cuantitativas continuas, ¿no? Continuas llamamos cuando son fracciones o decimales. Discretas cuando son números enteros. Ahora, las variables cualitativas también se clasifican en variables nominales y variables ordinales. Como ejemplo, tendríamos, a ver, estado civil, ¿no? Casados, solteros, viudos, etcétera. Ahí no hay jerarquía, ¿no? Nadie es más ni menos. O en género, ¿no? Masculino, femenino, igual, ahí no hay jerarquía. Entonces son variables nominales. O cuando a las chicas particularmente les gusta colores, ¿no? A mí me gusta rojo, negro, blanco, etcétera. Entonces también son variables nominales, no hay jerarquía. Cuando hay jerarquía, decimos que son variables ordinales. Por ejemplo, en la ley del material se habla de escalas, ¿no? Entonces, uno es primera escala, segunda escala, tercera escala, cuarta, quinta, hasta octava escala. Entonces, hay una jerarquía. Entonces, son variables ordinales. Lo mismo cuando hablamos de logros de nuestros estudiantes, ¿no? Está en inicio, en proceso, logro, etcétera. Hay jerarquía, entonces son variables ordinales. Bien. Bueno, esta parte, colegas, no quería terminar así solamente hablando y trataremos de ejemplificar lo que hemos hecho hasta este momento. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos. Naturalmente, el tiempo es corto. Uno que va a estar orientado a una investigación correlacional. ¿Ya? Y eso se puede hacer en pregrado, se puede hacer normal, inclusive posgrado, en maestría. Se puede hacer con uno o dos variables, perdón, con dos o más variables. Entonces, lo que generalmente decimos, matriz de consistencia, pero no voy a hacer toda la matriz porque el espacio no me permite, el tiempo no me permite. Entonces, vamos a hacer algunos elementos principales, por ejemplo, formular el problema, objetivos, hipótesis y la metodología. Hasta ahí vamos a plantearnos, ¿ya? Vamos a formular un problema de investigación correlacional. Dice, ¿qué relación existe entre la gestión escolar de los directivos y el desempeño docente en la UGEL Canchis 2020? Bien, aquí tiene que cumplir los requisitos, lo que hemos mencionado en el planteamiento del problema. ¿Las variables están? Sí están las variables. Hay dos variables. Una variable es gestión escolar y la otra variable es desempeño docente. Entonces, ahí tenemos las dos variables. Esta pregunta requiere una respuesta, sí, sí es posible dar una respuesta. Y esa respuesta va a ser la hipótesis. Posible respuesta. Bien, colegas, es sumamente sencillo. Si usted ha redactado más o menos, porque en el proceso también uno va reajustando, va mejorando su planteamiento, su formulación del problema, pero basta que cumpla mínimos requisitos, de ahí usted va a generar como una cadena los demás componentes de esta matriz. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es copiar todo del planteamiento o formulación del problema para el objetivo y solamente se coloca el verbo en infinitivo. Por ejemplo, ahí dice, establecer. Puede ser establecer, determinar, ¿no? Los verbos, que inclusive cada universidad, cada instituto, inclusive te dicen, ¿no?
Para estudios correlacionales puedes utilizar estos verbos. Para estudios descriptivos, tales verbos, etcétera, ¿no? Pero ahí siempre va a estar establecer, determinar, etcétera. Entonces digo aquí, mi objetivo es establecer. ¿Qué voy a hacer? Voy a establecer la relación existente entre la gestión escolar de los directivos y el desempeño docente en la UGEL Canchis 2020. Y aquí es necesario poner el año, en qué año yo voy a hacer, ¿no? Si voy a hacer en el año 2021, entonces pondré 2021. De tal manera que ahí está, también aquí está la población, ¿no? Está la localización, dónde se va a hacer, ¿no? Si alguien de repente está en proceso de graduarse digamos, su maestría o no sé, su segunda, este problema te lo regalo, puedes hacerlo, ¿no? Ese mismo, tal como está. Claro, puedes reajustar la población, ¿no? Porque aquí está orientado para toda la UGEL Canchis, ¿no? De repente va a ser muy grande, ¿no? Entonces usted puede, su población reducirlo de repente a, digamos, a nivel inicial, primaria, secundaria, o de repente puedes reducirlo un poco, digamos, instituciones estatales o privados, etcétera. Ya es cuestión de manejo, pero la idea está ahí, ¿no? ¿Y cómo sería la hipótesis? La hipótesis también va a ser sencillo. Ya, no les hablé tipos de hipótesis, ¿ya? Uno se llama hipótesis de la investigación, que generalmente todos manejamos, ¿no? En nuestra tesis, ¿qué ponemos? Hipótesis general, hipótesis específicas. Así ponemos. Pero para validar, ¿no? Mi estudio, es necesario manejar hipótesis estadísticas. Entonces aquí voy a plantear hipótesis estadísticas del problema de la investigación que yo pretendo hacer, ¿no? Entonces, hay hipótesis nula y hipótesis alterna. Primero voy a plantear hipótesis nula. Es lo primero que se hace. Lo primero que se hace es plantear la hipótesis nula. Y la hipótesis nula siempre va a negar, ¿no? En este caso dice, a ver, no me deja ver ahí. Ya, dice, no existe una relación positiva alta entre la gestión escolar de los directivos y el desempeño docente en la UGEL Canchis 2020. No existe una relación positiva alta entre la gestión escolar de los directivos y el desempeño docente en la UGEL Canchis 2020. Si nosotros planteáramos una hipótesis de investigación, iría esta la segunda parte, ¿no? Diríamos, existe una relación positiva alta entre la gestión escolar de los directivos y el desempeño docente en la UGEL Canchis 2020. Pero como en este caso yo estoy planteando hipótesis estadística, porque eso me ayuda a validar, ¿no? Mi investigación. Entonces, primero se pone hipótesis nula. H sub 0 llamo hipótesis nula. Y en la hipótesis nula siempre se niega, ¿no? Y la alterna debe ser lo contrario, ¿no? Y la alterna es lo contrario de la hipótesis nula. Y cuando yo quiero demostrar, validar mi hipótesis en el proceso de investigación, lo que voy a comprobar, verificar es mi hipótesis nula. Bien la hipótesis nula se rechaza o bien se acepta. Si rechaza la hipótesis nula, entonces se acepta la hipótesis alterna. Esa es la gran ventaja de trabajar con hipótesis estadístico. Bien, ahora vamos a ver metodología de investigación, que ya hemos hablado sobre tipos de investigación. En este caso, como es un estudio correlacional, mi tipo de investigación va a ser básica, pura o sustantiva, porque lo que yo pretendo es generar conocimiento. Lo que yo voy a lograr es, ¿no? ¿Cuál es esa relación que existe entre estas dos
variables entre la gestión escolar y el desempeño docente. Entonces, lo único que yo voy a hacer es generar conocimiento, nada más. Entonces, mi tipo de investigación va a ser investigación básica. Si yo considero el tiempo, entonces esta medición se va a hacerse en un solo momento. Como se va a hacerse en un solo momento, entonces en el tiempo va a ser una investigación sincrónica. Ahora, en cuanto al alcance, o sea, el nivel de profundidad de mi investigación, bueno, yo lo estoy poniendo aquí descriptivo correlacional. ¿Por qué descriptivo correlacional? Porque necesariamente voy a tener que hacer descripciones de las dos variables y al final hacer la correlación. Por eso mi alcance va a ser descriptivo correlacional. Ahora, esto es con respecto a la, bueno, a la formulación del problema general, pero ahora vamos a ver, aquí me faltaba diseño de investigación. En este caso, el diseño de investigación va a ser transversal, porque no es experimento el mío. En la correlación no se hace experimento. Entonces, es un diseño no experimental, transversal de tipo correlacional, ¿no? Lo que ya hemos visto hace poco. Ahora sí, hipótesis, perdón, problema específico. Dice, ¿cuál es el nivel de logro alcanzado en la gestión escolar de los directivos de la UGEL Canchis 2020? Colegas, aquí en la formulación de problemas específicos habría varios. Depende de cada investigador, depende a dónde quiero ir con mi investigación, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo que yo estoy pretendiendo es, quiero ver el nivel de logro alcanzado en la gestión escolar de los directivos. Entonces, mi objetivo será de esta forma, determinar el nivel de logro alcanzado en la gestión escolar de los directivos. Ustedes saben que ahora no solamente se evalúa el desempeño docente, sino también la gestión escolar de los directivos, ¿no? Está inclusive normado eso. Entonces, mi objetivo va a ser simplemente determinar el nivel de logro alcanzado en la gestión escolar de los directivos de la UGEL Canchis. Y lo mismo va a tener aquí su hipótesis nula y su hipótesis alterna. Ahí está hipótesis específico nula y hipótesis. Bueno, aquí se me adelantó. Ya, aquí está la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La nula dice, el nivel de logro alcanzado en la gestión escolar de los directivos no es significativo en la UGEL Canchis. O sea, la nula siempre va a negar, ¿no? Y la alterna dice lo contrario, el nivel de logro alcanzado en la gestión escolar de los directivos es significativo en la UGEL Canchis, ¿no? Bueno, aquí la población va a ser los directivos y docentes de la UGEL Canchis. Bueno, la muestra va a ser una parte de la población, pero en este caso me falta determinar la muestra. Para ello se aplica una fórmula para saber exactamente cuánto va a ser mi muestra de directivos y docentes. Bien, tengo aquí otra segundo problema específico. Dice, ¿cuál es el nivel de logro alcanzado en el desempeño docente de los profesores? Y el objetivo es determinar el nivel de logro alcanzado en el desempeño docente de los profesores de la UGEL Canchis. Y las hipótesis es lo mismo, ¿no? La primera es nula, se niega, ¿no? Y la alterna es lo contrario de la alterna. Entonces, cuando haga el tratamiento estadístico, lo que tengo que apuntar es, ¿no? Evaluar mi hipótesis nula. Bien se rechaza o bien se acepta. Y si se rechaza, entonces automáticamente se acepta la hipótesis alterna. Aquí vendría un tercer problema, ¿no? Como estoy hablando de una relación entre dos variables, entonces debo encontrar el coeficiente de correlación. Entonces, mi tercer problema específico sería, ¿cuál es el coeficiente de correlación? Bueno, aquí ya no he puesto porque no me alcanzó el tiempo, o mejor, el espacio, mejor dicho. Entonces, un tercero debe ser
cuál es el coeficiente de correlación. Todo eso se obtiene con estadística, ahora que bastante se utiliza SPSS. Y los objetivos específicos igual será pues determinar o establecer, sería en este caso establecer o determinar el coeficiente de correlación entre esas dos variables. Lo mismo voy a tener una hipótesis nula y hipótesis alterna. Bien, para terminar vamos a hacer otro ejemplo, un segundo ejemplo. Pero ya también con lo que es la investigación eh, aplicada, ya en la investigación aplicada, porque este tipo de investigación nosotros sí podemos hacer, colegas, es posible hacerlo con nuestros alumnos en el aula, podemos hacer en la institución. Entonces, lo mismo, el mismo esquema estoy presentando. Bien, el problema cambia aquí, la formulación del problema cambia. Por ejemplo, aquí yo me he planteado un problema, dice, ¿cuáles son los efectos de la aplicación de aulas virtuales en el desarrollo de la competencia indagación científica en estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la UGEL Canchis 2020? Bueno, yo he planteado aquí pensando, digamos, el momento que estamos viviendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, como estamos con ese trabajo remoto, entonces podemos emplear aulas virtuales, ¿no? Para complementar nuestro trabajo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, una de las variables sería aulas virtuales y la otra variable sería competencia, indagación científica. Y esto, por ejemplo, es muy importante para los colegas, por ejemplo, del área de ciencia y tecnología. Y esto podemos muy bien trabajar con nuestros alumnos, hacer investigación en nuestras instituciones. Entonces, repito, dice, ¿cuáles son los efectos de la aplicación de aulas virtuales en el desarrollo de la competencia indagación científica en estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la UGEL Canchis 2020? Colegas, en el anterior me olvidaba, el ejemplo anterior, aclarar lo siguiente. En estudios correlacionales, ¿no? En una investigación correlacional, no existe variable dependiente ni variable independiente. Solamente se dice variable 1, variable 2. En cambio, en este tipo de investigación, porque dice, ¿cuáles son los efectos? La pregunta dice, ¿cuáles son los efectos de la aplicación de aulas virtuales? Entonces, aquí ya va a haber una intervención. Y cuando hay una intervención, entonces hablamos de variable independiente y variable dependiente, inclusive variable interveniente. Bien, entonces, teniendo el problema formulado, planteado, vamos a plantear nuestro objetivo general. Mi objetivo general es determinar los efectos que produce la aplicación de aulas virtuales en el desarrollo de la competencia de indagación científica en estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la UGEL Canchis 2020. Aquí bueno, hay que borrar el signo de interrogación. Determinar los efectos. O sea, ¿qué significa eso? Lo que yo voy a hacer es, voy a intervenir la variable independiente, ¿no? ¿Con qué? Con aulas virtuales. Quiere decir que lo que generalmente yo trabajaba normalmente, ahora lo que voy a hacer es uso de las aulas virtuales, ¿no? Para mejorar, ¿no? La intención es que mejore en esta competencia que se llama indagación científica. Y mi hipótesis nula va a ser así. Con la aplicación de aulas virtuales no mejora significativamente la competencia de indagación científica en estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la UGEL Canchis 2020. Aquí está negando, porque la hipótesis nula siempre va a negar. Está negando, está diciendo que no va a mejorar, va a seguir igual. Y la alterna dice lo contrario. La alterna dice, con la aplicación de aulas virtuales mejora significativamente la competencia de indagación científica en estudiantes
este quinto grado de educación secundaria de la UGEL Canchis 2020. Entonces, lo mismo que el anterior, cuando yo tenga que validar esta mi hipótesis, ¿no? Contrastar estadísticamente, entonces son dos cosas que va a pasar. Bien voy a aceptar la hipótesis nula o bien voy a rechazar. Ya es otro tema también que hay que estudiar la parte estadística. Bien, la metodología en este caso va a cambiar un poco. Tipo de investigación. En el anterior, la investigación era pura. Ahora, el tipo de investigación es aplicada, ¿no? Hay una diferencia. ¿Por qué aplicada? Porque vamos a aplicar, ¿no? Eso de las aulas virtuales. El alcance, aquí el alcance va a ser hasta el nivel explicativo. O sea, tenemos que explicar cuáles son los efectos de la aplicación de esas aulas virtuales. Entonces, el alcance que yo voy a tener es nivel explicativo, o sea, es el nivel más alto. Luego, el diseño de investigación. Ya. En este caso, mi diseño de investigación, bueno, yo estoy pretendiendo porque cada quien puede hacer qué diseño quiero, ¿no? No necesariamente que tenga que ser exactamente, pero en el mío, lo que yo estoy pretendiendo hacer es con dos grupos, ¿no? Con grupo de estudio y grupo control, o grupo experimental también se llama, ¿no? Grupo experimental o grupo control. Entonces, el primer grupo es grupo experimental o grupo de intervención. El segundo grupo es grupo control. En el primer grupo va a haber una intervención en la variable X. ¿Cuál es la variable X? Viene a ser la variable independiente. Entonces, en mi formulación del problema o en la hipótesis, ahí están en todas, en la formulación del problema, en los objetivos y en las hipótesis está mi variable. Entonces, una variable viene a ser, una de las variables son aulas virtuales. La otra variable es indagación científica. ¿Cuál de las dos variables yo voy a manipular? La variable independiente. En este caso, la variable independiente es aulas virtuales, ¿no? Y la variable dependiente es indagación científica. Entonces, lo que yo voy a manipular es aulas virtuales, ¿no? Haré mejor mi trabajo, haré videos, no sé, pero eso es lo que yo pretendo hacer. Entonces, al inicio, a los dos grupos voy a aplicar una prueba llamado pre-test. O sub 1 o sub 1, a los dos grupos. Y luego voy a manipular, voy a intervenir. Va a haber una intervención en el grupo de estudio. Aparece una letra X, es la variable independiente. ¿No? Voy a manipular la variable independiente. Después de un determinado tiempo, voy a aplicar nuevamente una prueba llamada post-test, ¿no? Y aquí ya viene otro trabajo, ¿no? De hacer las comparaciones, ¿no? Hacerlas con varias comparaciones se hace aquí. Entonces, aquí yo estoy trabajando con diseño de investigación, con pre-prueba y post-prueba, con grupo de control, ¿no? O sea, voy a tener dos grupos, uno que es grupo de estudio y el otro es grupo de control. Bien, ahora debo tener también problemas específicos. Vamos a ver problema específico. ¿Cuál es el nivel de logro alcanzado antes de la intervención en el desarrollo de la competencia? Indagación científica en estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la UGEL Canchis 2020. Colegas, aquí puede haber varios problemas específicos, pero yo estoy considerando aquí, voy a considerar a lo mucho tres. Uno de ellos sería, ¿cuál es el nivel? O sea, quiero saber el nivel de logro alcanzado antes de la intervención, es decir, antes de aplicar eso de aulas virtuales. O sea, los dos grupos tengo que ver cuál es el nivel de logro alcanzado. Y mi objetivo va a ser determinar, o también puede ser establecer, el nivel de logro alcanzado
antes de la intervención, el desarrollo de la competencia e indagación científica en estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la UGEL Canchi 2020. Entonces, mi objetivo es determinar el nivel de logro antes de la intervención, o sea, antes de aplicar alguna estrategia. Y mis hipótesis específicas, ahí está mi hipótesis específica nula, dice, el nivel de logro alcanzado en la competencia, indagación científica antes de la intervención no está en proceso. Las y los estudiantes de quinto grado de secundaria. Y mi alterna, naturalmente, es lo contrario. Dice, el nivel de logro alcanzado en la competencia, indagación científica antes de la intervención está en proceso. Las y los estudiantes de quinto grado de secundaria. O sea, ¿por qué se pone está en proceso? O sea, yo estoy pretendiendo de que con lo que yo voy a aplicar una estrategia de que va a mejorar. Entonces, si van a estar en el nivel destacado o satisfactorio, pues no necesitaría pues aplicar ninguna estrategia porque están muy bien los chicos. O sea, la sospecha es de que los chicos están en el nivel bajo. Por eso puse está en proceso, o sea, nivel de proceso, ¿no? Entonces, en la hipótesis nula se niega eso, se niega eso. Bien, la población igual va a ser estudiantes de la UGEL Canchis, y la muestra igual, repito una vez más, aquí hay que determinar todavía la muestra, porque no se va a trabajar con toda la población, eso sería bravo, ¿no? Y además aquí, cuando es una investigación aplicada, cuando se aplica alguna estrategia, inclusive el muestreo ya no se hace, ¿no? Si no, va diferente, se va a un grupo que ya está establecido. Por ejemplo, yo quiero trabajar con tercero A, por decirte, ¿no? Porque ahí ya no puede ser el muestreo, porque tengo que trabajar con todo el salón, ¿no? Y otro grupo tomaré similar para hacer la comparación para grupo control, ¿no? Entonces, ahí un poco que la técnica de muestreo ya no se utiliza como en el anterior, porque ya están establecidos los grupos. Bien, el segundo objetivo, perdón, el problema específico sería, ¿cuál es el nivel de logro alcanzado después de la intervención? ¿Se dan cuenta? Mi primer problema específico es antes de la intervención. Mi segundo problema específico es después de la intervención. Y el objetivo es lo mismo, o sea, prácticamente se repite lo mismo, determinar el nivel de logro alcanzado después de la intervención, el desempeño de la competencia en indagación científica en estudiantes de quinto grado de educación secundaria. Las hipótesis es igual, porque supone que después de la intervención, ¿no? Al menos esa es la idea, que tienen que alcanzar en un nivel destacado, ¿no? Satisfactorio. Entonces aquí se pone la hipótesis específica nula, el nivel de logro alcanzado en la competencia, indagación científica, después de la intervención, no es destacado. Mira, está negando, no está destacado. O sea, en otras palabras, con la intervención, con las estrategias que voy a utilizar, los estudiantes, sus logros no van a mejorar. Es lo que me está diciendo, ¿no? Pero la alterna es el nivel de logro alcanzado en la competencia de indagación científica después de la intervención es destacado en estudiantes, ¿no? O puede ser pues satisfactorio, que sea, ¿no? Bueno, de esa forma se plantean las hipótesis específicas. Si no manejo mucho esta parte de hipótesis alterna y nula, normalmente puedo trabajar con hipótesis, hipótesis de investigación. Entonces simplemente anulamos las nulas y los demás continúan, ¿no? Si es que no logramos de repente entrar esta forma de trabajo, ¿no? También es válido. Ahora, bueno, el tercer objetivo, el tercer problema específico sería en este caso hacer la comparación, ¿no? Entonces, para la comparación, mi pregunta de específico sería, ¿cuál es, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los logros que se ha obtenido en los grupos, ¿no? De pre y post test.
Otro sería la comparación entre, como yo estoy trabajando con dos grupos, grupo experimental y grupo control, entonces también hacer la comparación, ¿no? ¿Existe diferencia entre pre y post-test? ¿Existe diferencia entre esos dos grupos? Esos serían algunos problemas específicos. Entonces, no solo voy a tener dos, voy a tener mínimamente tres o cuatro hasta cinco problemas específicos. Por consiguiente, voy a tener cinco objetivos específicos, igual cantidad de hipótesis, ¿no? Maestros y maestras, espero en algo haberlo refrescado. Realmente el tiempo es muy corto y más bien agradezco vuestra atención y si es que se puede hacer de repente algunas aclaraciones con todo gusto. Yo no soy un genio en investigación, lo que tratamos de hacer es compartir lo que uno sabe, ¿no? Qué mejor con nuestros colegas, con nuestros compañeros de trabajo y podemos apoyarnos unos a otros para ir mejorando. Yo creo que la investigación es muy importante. No es difícil, colegas. No, lo que pasa es que como no llevamos a la práctica, creemos que es difícil. Yo creo que es el momento, colegas, empezar a hacer investigación. Ahora que ya se tiene casi en la mayoría constituido clubes de ciencia y tecnología, ¿por qué no a partir de ese club de ciencia y tecnología empezar a hacer investigación? ¿Por qué no empezamos con pequeños grupos y poder ir difundiendo? Y con el tiempo, ¿por qué no nosotros vender también este producto para afuera? Podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacer investigación y una vez más agradezco a la UGEL Canchis y a ustedes, colegas, por estar en este evento. Pienso que es muy importante, de repente no está a vuestra satisfacción, pero el tiempo es muy corto. Una vez más, gracias, profesora Patricia, gracias a todos ustedes. Muchas gracias a usted, profesor César Navarro. Realmente nos ha ilustrado muy excelentemente todo lo que es investigación. Lo ha hecho de una manera bastante simple, fácil. Yo sé que este tema da para más y bueno, agradecer siempre la predisposición que ha tenido. Creo que lo vamos a volver a tener. Ya habíamos estado conversando con el Magíster César y habíamos dicho que íbamos a volver a tenerlo en este viernes de ciencia. Vamos a ir a la ronda de preguntas, pero solamente decirles, colegas, que lamentablemente nos han dado la plataforma solamente hasta cierta hora. Después de esto estamos con los juegos florales. Y antes de empezar con la rueda de preguntas, vamos a invitar al profesor Adrián Poco, porque tiene un importante invitación sobre lo que significa un proyecto que está impulsando, la historia olvidada de Fernandito Tupac Amaru. Somos cronistas del niño mártir y tenemos también a las estudiantes Melanie Rodríguez, Aima y Esther Yadira, que nos van a robar unos minutitos para luego continuar con la rueda de preguntas a profesor César. Adelante, profesor Adrián. Profesor Adrián. Bueno, parece que el profesor Adrián, no sé, está un poco distraído. Profesor Adrián, Sí, adelante. sí, maestra, muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, maestra Patricia, y a todos los maestros y maestras que están participando en esta reunión virtual impulsado por la UGEL Canchis en este programa Viernes de Ciencia que se viene llevando de semana en semana. Y asimismo agradecer y felicitar al maestro que acaba de exponer, a nuestro colega que nos ha dilucidado bastante respecto a la investigación. Bien, mi participación, como bien tienen conocimiento ya, el Colegio Japan el año pasado ha participado en la Feria Perú Conciencia, la Feria Científica del Perú, realizado en la ciudad de Trujillo, representando
a nuestra institución educativa, no solamente a nuestra, sino a nuestra provincia de Canchis, a la UGEL Canchis, a la región del Cusco. Gracias siempre al esfuerzo pues, de nuestras estudiantes, las señoritas Milagros Melanie Rodríguez y la señorita Esther Uzcamaita, con el proyecto La historia olvidada de Fernandito Tupac Amaru. Somos cronistas del Niño Mártir. Proyecto pues que ha trascendido y es fruto de los maestros del área de ciencias sociales y todos los maestros de la institución educativa Julio Alberto Ponce Antunes de Mayolo, quienes venimos trabajando ya desde hace 4 años atrás en nuestra labor pedagógica en un paradigma de aprendizaje basado en proyectos. De tal manera, nuestros estudiantes también vienen desarrollando esa capacidad de indagación, el pensamiento crítico y como conclusión y fruto pues de esta investigación, al ver de que uno de los hijos de José Gabriel Tupac Amaru, pues quienes han dado el inicio de esta gesta libertaria, quienes han dado el primer grito en contra de los abusos del yugo español en este caso. De verdad, pues a consecuencia de esta primera gesta independentista, muchos seguidores familiares directos de Tupac Amaru sufrieron una cruel represión carcelaria y de destierro, como conocemos, y también los hijos y hermanos fueron vilmente reprimidos. Me refiero a Hipólito, uno de sus hijos mayores, asesinado junto a sus padres, Mariano desterrado, muerto en pleno viaje al destierro, y Fernandito que sobrevivió pues, y soportó una horrenda carcelería en España junto a su tío Juan Bautista Tupac Amaru. En ese sentido, con el propósito siempre de revalorar el verdadero sacrificio de nuestros próceres de la independencia y que se sepa lo que ha costado la libertad y la independencia, y a portas oficiales de festejar el bicentenario de nuestra independencia, sanmartiniana en este caso, y a los 240 años del inicio de la gloriosa gesta revolucionaria, nuestra institución educativa, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Tinta, viene organizando una conferencia virtual sobre la revolución de Tupac Amaru y el rol histórico de Fernando Tupac Amaru y Juan Bautista Tupac Amaru, con la ponencia del maestro José Luis Ayala Olazábal. Va a ser pues un evento sin precedentes, evento que se llevará el día de hoy, viernes 6 de noviembre, a partir desde las 18:00 horas. Así es que mis distinguidos colegas maestros y maestras, todos ustedes pues quedan cordialmente invitados a esta videoconferencia. Los esperamos en el Facebook del Colegio Japan y asimismo del municipio distrital de Tinta. Y la retransmisión también se va a desarrollarse por radio Vilcanota, en vivo y directo, Radio Venus, y asimismo en TV Canal 13, Radio Sicuani. A partir desde las 19 horas, en este caso, con Radio Sicuani, TV Canal 13. Y la retransmisión va a ser directo en las emisoras que acabo de manifestar, y asimismo se estará haciendo la retransmisión en TV Canal 13. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, profesor Adrián. Bueno, ahora tenemos, yo creo que el profesor César ya tomó un poquito de agua por la exposición que ha tenido, y de repente si es que necesitamos hacer algunas interrogantes, el tema está abierto. Muchísimas gracias, profesor Adrián.
Y adelante, profesor César, con algunas preguntas que las tenemos anotadas acá en el chat de la plataforma. Creo que no hay preguntas. Más bien, aprovechar, agradecerle, he visto en el chat de Trujillo, de Lambayeque, de Nazca, de Lima. Bueno, creo que Ujel Canchi está haciéndose fama. Así que a todos los maestros, maestras, colegas que están dispersos en todo el Perú, gracias por vuestra atención, porque eso también nos fortalece a nosotros para seguir estudiando. Nosotros somos eternos estudiantes y una vez más agradecer a la Ujel Canchis y a todos ustedes, ¿no? No somos perfectos, yo sé que ha habido algunas deficiencias, pero podemos ir mejorando y compartir las pocas experiencias que nosotros tenemos. Una vez más, agradecerles a ti, Patricia, y a todos los colegas maestros que el día de hoy han estado en este evento. Una vez más, muchas gracias. No sé si Magister Patti puedes compartir mi correo porque algunos están pidiendo PPT, yo les puedo compartir no solo PPT, sino otros materiales de investigación. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, profesor César. Justamente acabo de compartirles también el, el correo del profesor César. Realmente ha sido una ponencia bastante didáctica. Hemos aprendido mucho el día de hoy sobre investigación, que es un tema bastante controversial y nos ayuda a seguir fortaleciendo nuestras capacidades, nuestros conocimientos disciplinarios. Realmente agradezco mucho al profesor César Navarro, al magíster César Navarro por esta ponencia magnífica que ha tenido. Se nota que es bastante conocedor de lo que es la investigación y yo creo que vamos a volver a tenerlo porque estábamos conversando por interno y todavía falta mucho, ¿no? por aportar en este tema de investigación. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y realmente pues en el chat hay muchos agradecimientos al profesor César de todos lados por la excelente ponencia que el día de hoy ha tenido. También igualmente está en el chat, está la encuesta, por favor llénenla. Estos dos documentos, tanto asistencia como encuesta, constituyen la constancia de que ustedes han participado en este evento. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer tenerlos. Profesor César, muchísimas gracias. Nos ha honrado con su presencia. Gracias a ustedes, me falló la garganta. Sí. Muchas gracias, colegas. Hasta la próxima. El próximo viernes tenemos unas experiencias de aprendizaje de retroalimentación. Van a estar presentes docentes ya de instituciones educativas también, así que vamos fortaleciendo este viernes de ciencia. Los esperamos como siempre a las 8:30 de la mañana en este espacio que se ha convertido ya en un espacio de todos nosotros. Muchísimas gracias, colegas, hasta la próxima. Gracias, profesor César. A nombre del equipo de secundaria de la UGEL Canchis, le damos las gracias por este espacio y por compartir esta experiencia. Gracias a todos, colegas. Gracias, gracias. Gracias, profesora Paticita. Gracias, Hasta la profesor próxima. César. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Pero tenía una pregunta en el chat, no lo han absuelto. Muchísimas gracias de todas maneras. Muy bien, profe César, felicitaciones. Gracias, profe Pati. Profe César se pasó, qué bueno, gracias, hasta luego. Muchas gracias a los organizadores, profesor César, desde Lima, Institución Educativa Independencia, los saluda el profesor Carlos Vargas. Muchas gracias, profesor Carlos. Gracias, profesor César, desde Tarapoto, Institución Educativa Gracias, muy amable. Muchas gracias, felicitaciones, profesor. Gracias, profesora. Gracias, colegas, desde Chocope, Trujillo. Felicitaciones, profesor César. Gracias, ojalá algún día nos podamos ver. Ojalá. Gracias, profesor César. Sí, gracias. Un abrazo a la distancia. De igual manera, para ustedes también un abrazo. Muchas gracias a cada uno. Profesor César. Gracias.
por la invitación. César, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes por Los estar en este evento. organizadores, gracias. Gracias a ustedes también. Muchas gracias, colegas. Muchísimas gracias, de verdad. Buen día y gracias a ustedes, profesores. Felicitaciones, muchas gracias profesor y a todos los organizadores desde la región de Ucayali. Gracias. Muchas gracias, gracias por todo, muy lindo el curso. Bien, me despido. Muchas gracias, Pati, César, y desde la región Arequipa. Un aplauso. Un abrazo. Gracias, un abrazo, Rafael. Arequipa. Muchas gracias, colegas. Me despido de la región Ucayali. Gracias. Muchas gracias, colegas, desde Chocó. Abrazo. Muchas gracias, profesora Patti, desde la región Ancash, Gracias. Ay, gracias. Y gracias al profesor César sobre todo. Muchas gracias. Gracias.